de estas agrupaciones sociales. Paula Avellaneda está trabajando. Paula, buenas tardes, ¿cómo estás? Adrián, buenas tardes. Recién veíamos algunas corridas. Enseguida le pidieron a la gente que se detenga, que no siga corriendo para evitar mayores incidentes. Lo que había pasado era que dos personas se habían agarrado a trompadas y a partir de ahí comenzaron a correr. Lo que pasa es que la confusión surgía porque hace un rato hubo algunos incidentes leves entre la policía y Beligoni, uno de los dirigentes del Polo Obrero, que quería pasar del otro lado, no lo dejaban, bueno, y a partir de ahí había habido algunos forcejeos. Finalmente estas corridas entonces tenían que ver con una situación aislada, con dos personas que comenzaron a pelearse. Lo que pasa que ante esto la gente por miedo empezó a correr y por eso bueno, hubo situación de alarma, la gente tuvo miedo. Ahora finalmente lo que te estoy mostrando, yo estoy en la 9 de julio, a la altura de Sarmiento, delante mío tengo el obelisco, está todavía cortado el tránsito, hay mucha gente, muchas organizaciones sociales y también fíjate los cordones que hay de la policía de la ciudad, de un lado del obelisco y del otro, de ambos lados vemos gran presencia de las fuerzas de seguridad con sus escudos. En este momento la situación está calma, esperemos que continúe así porque ya estábamos llegando al final de esta, por lo menos de esta manifestación, porque en el día de hoy hay distintos grupos que se están manifestando, todos en contra de lo mismo, de las políticas económicas del gobierno de la nación que llevan a la gente a situaciones de hambre, pero bueno, esta era una de ellas, podemos decir que es la que más gente convocó. Finalmente ahora está llegando a su fin y pudimos ver algunos disculpa que te interrumpa, la policía, ahí vemos como vos estás describiendo con los cascos, los escudos desplegada en la 9 de julio. ¿Apareció entonces ahora la policía de la ciudad? ¿Apareció de pronto o estuvo en el transcurso de la movilización? No, la policía de la ciudad ya estaba hace un rato. Lo que pasa que lo que pasó recién es esta especie de incidentes porque uno de los dirigentes del Polo Obrero quería pasar, la policía no lo dejaba, entonces hubo como una especie de empujones. A eso se le sumó que más adelante, unos metros, dos personas comenzaron una discusión, se empezaron a pelear porque se fueron a las manos y la gente entonces salió corriendo porque tenían miedo de que pudiera haber algún tipo de represión. Vos fijate la imagen, hay mucha gente que vino con sus hijos, hay muchos chicos chiquitos, muchas familias, entonces ante esta situación que sintieron de peligro salieron corriendo, pero finalmente no sucedió nada, ya la situación se normalizó, la policía está acá haciendo una especie de escudo, pero no hay ningún tipo de incidentes, por lo menos en este momento. Lo que estamos viendo es cómo están empezando a desconcentrar estas distintas organizaciones sociales que vinieron a manifestarse contra el hambre, que hicieron un polentazo, una especie de manifestación para hacer oír sus reclamos. Bueno, ahí vemos entonces, como estás describiendo, los movimientos sociales se van retirando lentamente de la 9 de julio. Ahí la policía, que me parece exagerado el operativo que ha implementado muy cerca de las agrupaciones. Ahí están uno al lado del otro los policías, son los policías de la ciudad, con los cascos, con los escudos, muy cerca de los manifestantes, que la policía está impidiendo que se corte el Metrobús, ¿no, Paula? Exacto, lo que no quieren es que ocupen los carriles del Metrobús. Fíjate, Adri, vamos a mostrarte que acá está justo una de las estaciones, que hay gente aguardando en las paradas de los colectivos, acá para el 129, para el 67, el 9, y lo que no quiere la policía es que las organizaciones que se estaban manifestando ocupen los carriles del Metrobús. Por eso están en estos cordones de un lado y del otro. Bien, así entonces impidiendo que se corte el Metrobús, una manifestación que comenzó muy temprano, como recién contamos, las propias organizaciones la denominaron como el polentazo, reclamos a la ministra Stanley en primer lugar, luego se movilizaron al obelisco y ahora están desconcentrando y ahora estamos observando en vivo, pareciera que este cordón de policías, policía de la ciudad, comienza a retirarse o hay un cambio de guardia.
No, ahí vuelve Sí, otro podrían grupo de estar policía. haciendo un relevo, porque Sí. así como se retiraron, otro grupo se acercó de nuevo acá, así que lo que podrían estar haciendo es un relevo, pero finalmente siguen ubicados por lo menos de este lado en el mismo lugar. Donde sí ya se liberó es del otro lado, ahí sí, el cordón que estaba de ese lado se fue. Los movimientos sociales, bueno, recién también escuchábamos a Manuela Castaneira, sectores de la izquierda que se han manifestado, pero también la CETEP, barrios de pie, que han decidido, como recién decíamos, salir a la calle, ¿no? En contra, la manifestación es puntualmente reclamar las medidas económicas del gobierno de Macri, que las últimas que anunció tampoco terminan beneficiando a los sectores más postergados. Me refiero a la quita del IVA de los alimentos. Ahí vemos lo que está ocurriendo en estos momentos, desplegada la policía de la ciudad en las inmediaciones del Obelisco, un operativo muy importante, Mariano, ¿no? Como siempre, en las últimas manifestaciones vemos a la policía de la ciudad muy cerca de los manifestantes. Recordemos el último episodio, cuando una agrupación quiso repartir colchones, hacía mucho frío en Buenos Aires, y la policía se metió violentamente a impedir esa acción. Sí, era la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y un gobierno que evidentemente entiende que ahí está su núcleo duro de votantes, aquellos que disfrutan con ver despliegues policiales absolutamente excedidos, que no tienen ningún correlato con el riesgo concreto que representan estas movilizaciones. Hemos visto los argentinos, Adrián, movilizaciones más que multitudinarias. Yo recuerdo particularmente algunas hechas por los sindicatos más representativos y que debido en su momento a un distanciamiento entre esos gremios y el gobierno, habían privado de seguridad y el orden fue absoluto de parte de la propia organización. Y por supuesto los movimientos sociales también tienen esa vocación. No digo que no tenga que haber una presencia policial, pero la verdad que, habida cuenta de los últimos acontecimientos que involucraron al personal de la Fuerza de Seguridad, a todo esto que es relacionado con la doctrina Chocobar y demás, y las réplicas que hay en esto también del gobierno porteño, me parece que siempre estos excesos invitan a la preocupación y a un llamado de atención, por lo menos. Y además hoy más temprano escuchábamos diferentes testimonios de las familias que están marchando. Paula nos decía, hay muchas mamás con sus bebés, con sus chiquitos, reclaman trabajo, esto hay que decirlo. Ellos lo que reclaman es un puesto de trabajo tan dañado, ¿no? Hoy, si tenemos que hablar de la creación de empleo en la Argentina, prácticamente está sumamente dañada, Mariano. Bueno, y las respuestas, Adri, las hemos visto en acción de parte de los gobiernos nacional y en este caso también de la Ciudad de Buenos Aires. Las respuestas a los reclamos son un mega operativo, como bien recordabas vos, para luchar contra la mafia de los colchones. Es decir, querían con personal de seguridad evitar que se desplegaran colchones cual si fueran armas de destrucción masiva. Evidentemente estas manifestaciones también movilizan a esta cantidad de personal. Y de nuevo, en ningún caso la idea es apuntar al núcleo del reclamo. Es decir, se está reclamando por la emergencia alimentaria, se está reclamando por lo más elemental. Ya ni siquiera se habla de trabajo decente, de empleo registrado. Se está pidiendo comida para que la gente no se muera de hambre. Silvia, ¿esto termina siendo una provocación? ¿Estos operativos desmedidos? Por ejemplo, este que estamos viendo ahora en la 9 de julio. Sí, claramente, es una decisión política de Macri, de Larreta y de Vidal, que la policía, en vez de ser cercana a la comunidad, que esté allí para brindar seguridad, para poder resolver algunos conflictos que se dan entre quienes marchan y quienes están por ahí trabajando, estudiando, simplemente paseando, se resuelvan pacíficamente. No, están ahí para hacer más difícil la manifestación. Todos los movimientos sociales, los sindicatos, cuando se manifiestan, no cortan el Metrobús porque entienden que por allí generalmente utilizan los medios de transporte los propios trabajadores. Y están yendo al Ministerio de Desarrollo Social porque la ministra Stale y es claramente la gran ausente en estos momentos y le responden con policía. Sí, es el cuerpo de infantería de la policía de la ciudad que está ahora ocupando varios carriles de la 9 de julio, que los manifestantes se están retirando, pero yo lo que estoy viendo es cada vez más policía. Recién nos decía Paula, la manifestación fue pacífica y se están retirando. Néstor Dib está trabajando en vivo. Néstor, adelante. Bueno, muy bien.
momentos de muchísima tensión se están viviendo aquí en la zona del Obelisco. Ustedes están viendo en este momento cómo la policía está parapetada en una posición de defensa, casi de, bueno, amenazante para con los manifestantes que hasta este momento se habían mantenido total y absolutamente tranquilos, pero es de golpe una movilización de infantería de la policía de la ciudad de Buenos Aires motivó que se provocara un momento de tensión, de mucha tensión, aquí en la zona del Obelisco. Ojalá acá no pase nada, porque en realidad hasta hace 5 minutos el clima era de absoluta calma. De golpe la infantería empezó a movilizarse de un lado para el otro, casi nerviosamente, y a partir de allí, bueno, evidentemente empezó a haber una especie de enfrentamiento verbal que ustedes están viendo con los manifestantes y una actitud de parte de la policía que, bueno, lejos de calmar un poco las cosas, lo que hace es ponerse en una posición de defensa absolutamente innecesaria, porque en realidad hasta acá no pasaba nada para que la policía levantara los escudos. No hubo ningún peligro de nada, ni tampoco hubo ninguna agresión de parte de la gente que estaba acá que permitiera pensar que la policía debía salir a defender algo, ¿no es cierto? El patrimonio público o algún civil o cosa por el estilo. No había pasado nada hasta este momento. Y ustedes los ven, se van corriendo de un lugar para otro, bueno, levantando los escudos en una señal un tanto incomprensible. Néstor, parece que invitaran una suerte de confrontación los efectivos policiales. Claro, bueno, sí, es correcto eso. Eso es correcto. Algo, la actitud desafiante y amenazante en realidad lo único que hace es provocar. Innecesariamente. Ahora, yo recién decía, Néstor, le preguntaba a Paula, en el transcurso de la movilización de los movimientos sociales, ¿la policía siempre estuvo, el cuerpo de infantería siempre estuvo o apareció ahora de pronto? Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar porque muchas veces la infantería está, digamos, por las dudas. Sí. Están adentro de los camiones y a veces no termina apareciendo. Pero digamos, en una protesta que se extendió un poco más en el tiempo, quizá un poco más de lo esperado, en realidad lo que terminó pasando es precisamente algo que ustedes estén viendo. Y yo vuelvo a insistir sobre esto, porque nosotros estamos desde el inicio mismo de esta manifestación, que fue una olla popular, con sectores que ustedes pueden ver, ¿no? Acá la inmensa mayoría son mujeres. Acá no hay agitadores, está lleno de chicos. En realidad, bueno, evidentemente me parece que este despliegue es total y absolutamente innecesario. Néstor. Y esta cuestión de sentir esta hostilidad que demuestra la policía también es innecesaria. Néstor, qué alivio recién lo que mostró la cámara de C5N de ese despliegue tan amenazante de parte de la fuerza de seguridad y que los manifestantes básicamente se dieran media vuelta y se fueran para otro lado casi ignorándolos, ¿no? Porque parecía que estaba, insisto, invitando a una suerte de confrontación que el tipo de movilización no ameritaba en ningún momento. Y otro alivio, vos sabrás decirme mucho mejor que estás en el lugar, Néstor, es hasta ahora no se ha visto, por lo menos lo que ha tomado nuestra cámara, los famosos encapuchados, ¿no? Que siempre hay una sospecha de que alguno mande un infiltrado para generar una situación acá de... No hubo, acá no hay encapuchados, no hubo encapuchados, no, absolutamente nada que ver. Acá lo único que tenía que haber hecho en realidad la policía, si veía alguna persona o algunas personas que habían perdido un poco la calma, simplemente alguno ir, hablarle y punto, porque miren ustedes, fíjate, esto está lleno de chicos, está lleno de bebés, está lleno de mujeres, esto no, acá hay que poner las cosas exactamente como son. Es gente humilde que ha venido a una olla popular, en su inmensa mayoría, mujeres y niños. Mujeres y niños. Sí, Por lo tanto, esto que se vio
de parte de la policía de la ciudad es lisa y llanamente una payasada. Sí, porque es absolutamente innecesario. Como recién decíamos, una especie de provocación. Ni bien las cámaras de C5N comenzaron a mostrar el operativo, bueno, recién decíamos, Mariano, sumamente exagerado, la cantidad de efectivos, cómo se habían formado uno al lado del otro. No es la policía de consigna que vemos caminando en las calles de la ciudad. Este es el cuerpo de infantería de la policía de la ciudad, como Néstor recién remarcaba, con los cascos, con los escudos, levantan los cascos, como agitando más la situación, cuando las familias que habían protestado ya se estaban retirando, ¿no? La tensión parece que la provoca el propio gobierno. Mariano, sí, y muy bien la aclaración de Néstor. Yo en realidad introducía esta noción de los encapuchados, porque no sería la primera vez que en una marcha de características absolutamente pacíficas, como son iba a decir la inmensa mayoría, pero la totalidad de las manifestaciones con reclamos sociales que hemos visto en estos últimos años son de un carácter absolutamente pacífico, y siempre, sistemáticamente que ha habido algún grado de incidentes ha sido producido por el pésimo accionar de la fuerza de seguridad. Yo mencionaba esto de los infiltrados porque no sería la primera vez que en una manifestación con este grado de organización, calma y paz que transmiten los manifestantes aparece siempre algún infiltrado. Nunca nos enteramos de quiénes se tratan, si hay algún tipo de detención. Vos viste que es sugestivo, aparece el infiltrado, aparece el de capuchita, pero nunca nos enteramos quién era finalmente. Por eso está el temor siempre de la dirigencia de que haya un infiltrado, pero bueno, por suerte tenemos que regocijarnos de que en este caso no han aparecido. Si me permiten, quería agregar, y esto la policía, los policías que están preparados, los policías preparados, esto lo saben perfectamente, que se produce siempre una suerte de contagio en ciertas y determinadas situaciones, y que en este caso estuvo a punto de provocarlo la policía. Porque la policía, cuando en realidad reacciona de la manera que lo hace, en una actitud avasallante y amenazante hacia la gente, siempre va a haber un grupo que le va a responder tirándole un vaso de plástico con líquido o una cosa por el estilo. Entonces siempre falta una chispa para que se prenda el fuego. Y en este caso dio toda la sensación que la que empezó a provocar esta cuestión fue la policía. Afortunadamente ustedes lo están viendo, ahí están los manifestantes, mírenle las caras, los que están en su casa tienen que mirarle las caras, miren la cantidad de nenes que hay, de niños que hay, de adolescentes que hay, de madres embarazadas. Bueno, no representa de por sí el 95% de esta gente una actitud hostil hacia la policía que pueda llegar a provocar algún tipo de daño, ¿no? De hecho, desde las 12 del mediodía que estamos acá, hemos estado presenciando como lo único que han hecho es ir a buscar un plato de comida en una olla. Y bueno, si les molesta ya la movilización porque se hizo tarde, porque son las 4 de la tarde y esto puso nervioso a alguien, bueno, esto será otro cantar y otro análisis también. Silvia, pero la gente acá no ha hecho nada. Acá estamos con Silvia Larrufa, que es politóloga. Silvia, si analizamos la composición de los movimientos sociales, recién Néstor lo describía, muchísimas familias, hay muchas mujeres con sus hijos, que también van a ser afectados, estas familias, por las últimas medidas del presidente, medidas económicas que anunció, que no terminan llegando a estos sectores tan postergados, ¿no? A estos sectores no llegan, por eso la manifestación, por eso el Ministerio de Desarrollo Social, y parece que aún a pesar de estar terminando el gobierno, Mauricio Macri no entiende que cuando hay una necesidad, que cuando hay un reclamo, las manifestaciones se realizan igual por más política de terror que lleve adelante. La verdad es que la policía ahí simplemente fue a generar mayor nivel de tensión y se ve claramente que esta es una movilización bien organizada que está esperando que el Ministerio de Desarrollo Social se ocupe de ese sector, del sector que no puede comer, que no tiene un plato caliente, que no alcanzan los comedores comunitarios, que no alcanzan los comedores escolares, que no llega con la asignación universal y que por lo tanto requiere de asistencia política directa en estos momentos de hambre. Desde el lunes pasado somos más pobres. Sí, efectivamente. Se estima que hay aproximadamente, o sea, todos somos más pobres porque todos cobramos en pesos y ahora tenemos el equivalente en dólares menor. Pero en los sectores más vulnerables se estima que alrededor de 500.000 nuevos pobres que se expresan de esta manera, es decir,
Y las políticas del gobierno, vuelvo a insistir, tiene que ser una compensación acorde a la devaluación. Porque una compensación que encima es temporal, es pensando que los precios van a bajar. La compensación es de 3, 4 meses hasta diciembre. Todas, algunas menos, 2 meses. Bueno, eso supone un escenario atrás de creer que si de esa manera está cuidando a los argentinos es porque los precios van a bajar a fin de año. Nadie puede creer eso. Entonces es muy importante que si la devaluación es un nuevo piso para el tipo de cambio, para el precio del dólar, y por lo tanto genera un efecto inflacionario que lleva de nuevo la inflación al 50%, tengamos medidas potentes de compensación en el precio de los alimentos. Bien, esto está pasando en la 9 de julio, en las inmediaciones del Obelisco. La mayoría de los movimientos sociales se están desconcentrando, pero ha aparecido el cuerpo de infantería de la policía de la ciudad. Reiteramos, un operativo sumamente exagerado. Fíjate, Mariano, la cantidad de policías que siguen llegando al Obelisco, con los cascos, con los escudos, generando aún más tensión, ¿no? Porque los manifestantes, las agrupaciones, no habían generado ningún incidente hasta este momento. Cuando llegó la policía, la tensión comienza a aumentar. Adrián, el personal de seguridad, de las fuerzas de seguridad en una manifestación, tiene que estar presente para cuidar a los manifestantes primordialmente, no para esperar permanentemente una hipótesis de conflicto, y mucho menos como está sucediendo en este caso, y nos está mostrando de una forma impecable el equipo de C5N, para provocar esos incidentes, porque evidentemente hay algo que están teniendo en cuenta muchos movimientos sociales y sobre todo los sindicatos que integran la CGT y la CTA en este último periodo, que si vos tomás en cuenta la situación social, se han abstenido de salir a la calle justamente para evitar algún tipo de episodio provocado. Vamos a ir a una pausa y cuando volvamos vamos a seguir de cerca la manifestación que está terminando, pero vamos a observar también el movimiento de la policía de la avenida 9 de julio. Pausa y enseguida continuamos con más Minuto a Minuto.